Hola, ¿qué tal? Continuando con el octavo curso de educación en diabetes, creando unidades básicas de diabetes en el módulo uno. En los siguientes minutos voy a presentar riesgo y prevención de prediabetes y diabetes. Mi nombre es Jorge Calderón, yo soy médico endocrinólogo. En los siguientes minutos voy a compartir el tema que les he planteado. Estos son mis conflictos de interés y a continuación vamos a tocar la siguiente agenda. Tiene que ver con lo que es la prediabetes, la epidemiología de la prediabetes en el mundo, en el Perú. ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgo? ¿Cómo puedo prevenirla? ¿Cuál es el cuadro clínico que puedo reconocer en un paciente con prediabetes? ¿Cómo puedo prevenirla? El impacto de esta prevención y finalmente las conclusiones. Empecemos. ¿Qué es la prediabetes? La prediabetes es una elevación de la glucosa en ayunas, una alteración de la tolerancia a la glucosa y también elevaciones de la hemoglobina glicosilada sin que lleguen todavía al rango de diabetes. En múltiples estudios, los pacientes que tienen valores de prediabetes se ha demostrado que tienen una relación causa-efecto con enfermedades cardiovasculares. También se ha demostrado con el síndrome de apnea del sueño, NASH, y también está asociado a mayor mortalidad cardiovascular y mayor mortalidad por todas las causas. La prediabetes puede ser diagnosticada en base a los criterios de glucosa en ayunas. Una persona tiene prediabetes si es que la glucosa está entre 100 y 125. También podemos utilizar la prueba de tolerancia a la glucosa. Si es que la persona tiene a las 2 horas una glucosa entre 140 y 199, también tiene prediabetes. Y si la persona tiene valores de hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4, también tiene prediabetes. Eh, Diabetes será cuando tiene la persona más de 126 en dos ocasiones, desde tolerancia a las 2 horas más de 200, en una glicosilada mayor o igual a 6.5. Lo que también se utiliza, el gold estándar para el diagnóstico de diabetes y prediabetes es la prueba de tolerancia a la glucosa. La interpretación a las 2 horas es que la glucosa entre 140 y 199 es prediabetes. Ahora, en este año ha salido una posición de la Federación Internacional de Diabetes sobre el diagnóstico de prediabetes a la hora. Lo que se ha encontrado es que si una persona con un test de tolerancia a la glucosa tiene a la hora una glucosa mayor de 155 y menos de 209, esa persona tiene prediabetes. Y si tiene más de 209, a la hora ya tiene diabetes. Entonces, como vemos, ya hay criterios en ayunas, a la hora y a las 2 horas para el diagnóstico de prediabetes. Entonces, la prediabetes está asociado como un factor de riesgo para que desarrolle en el futuro diabetes y también para desarrollar enfermedad cardiovascular. La prediabetes está asociado con la inactividad física, la obesidad, especialmente la obesidad abdominal visceral, con la dislipidemia y especialmente los triglicéridos altos, el colesterol HDL bajo, y también está asociado con la prediabetes. Por ende, la prediabetes está muy asociado al síndrome metabólico. ¿Cuál es cómo está la prediabetes en el mundo? Según el Atlas, el último Atlas de IDF del 2021, que lo pueden encontrar en internet, y uno puede ver cuál es la prevalencia de glucosa elevada en ayunas en el mundo. En nuestra región, en la región SACA, tenemos una elevación entre 8 y 10%. Los que, digamos, somos los que tenemos más, porque en el resto del mundo hay una prevalencia que va en menos del 6%. Quizás las regiones donde tienen una mayor prevalencia están una en Centroamérica, otras en el África, donde han demostrado prevalencias entre el 12 e incluso hasta más del 14%. La prevalencia de intolerancia a la glucosa en un test de tolerancia a las 2 horas en la región de acá está entre el 10 al 12%, ¿no? Hay otras zonas como México que tiene más de 12-14% y algunas zonas como Australia pueden tener 8-10% y algunas zonas del África y del Medio Oriente también tienen entre 12 y 14%. Si vemos la prediabetes en el mundo, acá tenemos la intolerancia a la elevación de la glucosa, eh, la intolerancia a la glucosa a las 2 horas. En la región SACA tenemos una prevalencia del 11%,
Se estima que hay 40 millones de personas con diabetes en la región de Sudamérica y Centroamérica. Y para el año 2045 se estima que de los 11 millones va a pasar a 12,8 millones, que corresponde a 53 millones. Glucosa elevada en ayunas es 5%, va a pasar a 5,6% en los próximos 15 años, ¿no? La prevalencia de intolerancia a la glucosa por edad en el 2021 empieza entre más o menos 5% a los 20 años, se incrementa al 10% entre los 45 a 49 años y puede llegar al 15% entre los 70 y 74 años. A mayor incremento de la edad, la prevalencia va a subir desde el 5% hasta valores que llegan al 15-20%. ¿No? En el Perú tenemos el último estudio que se realizó sobre las tasas de incidencia derivada de diabetes en el Perú, que se publicó el 2018. Se encontró que la diabetes a nivel nacional tenía una prevalencia de 7%, era más en Lima con 8,4, Costa 8,2, Sierra 4,5, Selva 3,5, y se encontró que la prevalencia de prediabetes era 22,4% con glucosinamidas. Hay otros estudios que se han realizado en Perú, como el estudio, eh, el, el estudio de Perú Migrant, en el cual encuentran la cantidad de glucosa elevada en ayunas en zona rural 2%, en la población migrante 4%, en la población urbana 17%. En el estudio Peruviap se encontró glucosa elevada en ayunas en la selva 14%, en la sierra 17%, en la selva 26%. Son elevados valores de glucosa elevada en ayunas. La prediabetes y por ende después la diabetes está asociada a múltiples complicaciones como retinopatía, nefropatía, accidente cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, neuropatía. Y no solo eso, la prediabetes también está asociada a enfermedad cardiovascular, a apnea del sueño y a esteatosis hepática mal. ¿Quiénes tienen más riesgo de diabetes? ¿Quiénes, cómo puedo identificar? Hay factores de riesgo del medio ambiente, principalmente la urbanización, especialmente la migración, y el riesgo ocupacional, que es el sedentarismo. El estudio Perú Migra evalúa la población que ha migrado a Lima de una región que se llama San José de Sexe, de Ayacucho, y otra población que vive en San Juan de Miraflores, en Lima. Lo que han encontrado es que el impacto, la exposición y la presencia de diabetes, el riesgo en los que migran menos de 30 años es 0,96, en los que migran más de 30 años es 2,2, y en los que están ya viviendo en zona urbana es 2,8. La edad a la migración, los menores en los que han migrado más de 14 años tienen un riesgo de 1,54. ¿No? Entonces, la migración tiene que ver con incremento del riesgo de diabetes. Otro factor de riesgo son los estilos de vida. Acá tiene que ver el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, el tabaco. Y en lo que es sedentarismo, una forma de evaluar sedentarismo es, por ejemplo, el tiempo de consumo de televisión. Eso se puede ver, por ejemplo, entre la asociación que hay entre el consumo de televisión y obesidad en mujeres peruanas, en un estudio publicado en la revista Salud Pública en 2012, donde el estudio evalúa eh, cuál es la asociación entre la frecuencia de ver televisión y obesidad y sobrepeso en el Perú. Entonces, lo que utilizan la encuesta ENDES y determinan eh, en más de 14,000 pacientes cuál es el riesgo. En aquellas personas que ven televisión casi todos los días tienen un OR de 3, un intervalo de confianza significativo, un OR ajustado de 2,6 para obesidad, para que estas personas que ven televisión tienen hasta 2,6 veces más riesgo de hacer obesidad. Para hacer sobrepeso, el OR sale 1,6.
en comparación a los que nunca ven televisión o los que ven ocasionalmente, ¿no? Los que ven ocasionalmente televisión tienen un riesgo de 1.7 para obesidad y 1.2 para sobrepeso. En lo que se refiere a la dieta no saludable, acá pueden estar identificando sándwich, chatarra, snacks, pizzas, donas y especialmente la industria alimentaria con lo que son las bebidas gaseosas, ¿no? El consumo de bebidas azucaradas en el mundo, a nivel mundial, el promedio de consumo al año es 100 vasos por año. Es más o menos de 50 mililitros consumidos por persona al año, ¿no? Cada vaso tiene 250 mililitros. Y en el mundo, el promedio es 100 vasos, o sea, son 25 litros. En Estados Unidos son 400 vasos al año, que significa que son 100 litros. En México, el promedio nacional es 600 vasos, que consumen más o menos 150 litros este, por año. Eso significa que consumen prácticamente medio litro por día, o una gaseosa de medio litro por día en la población mexicana. Hay una región en especial al sur de México que se llama Chiapas, que tiene un consumo de 3.285 vasos por año, que significa que tiene 825 litros por año. Eso significa que cada día esas personas consumen dos botellas de gaseosa de medio litro al día, ¿no? Este, en el Perú no tenemos este valor, sería interesante estudiarlo y ver cuál es el consumo de bebidas azucaradas en nuestra población, asociarlo también con el índice de masa corporal y, por qué no, también asociarlo con el riesgo que tienen. Hay estudios que ya han evaluado la asociación entre el consumo de bebidas gaseosas, sobrepeso y obesidad en adolescentes. Este es un estudio que lo hicieron en 107 países y lo que han encontrado es que la prevalencia de, de obesidad está directamente asociado al porcentaje de consumo de bebidas gaseosas. A mayor consumo de bebidas gaseosas, el índice de masa corporal se incrementa en hombres, en mujeres adolescentes y a nivel global en todos, ¿no? Entonces, a mayor porcentaje de consumo de bebidas gaseosas, el índice de masa corporal en los adolescentes también incrementa en ciertos. Las bebidas azucaradas y la ganancia de peso están asociadas a la incidencia de diabetes tipo 2. Fíjense, este, son, este es el consumo de bebidas azucaradas, una por mes, 1,4 por mes, 2,6 por semana, más de una por día. Y lo que se puede ver es que el riesgo ajustado, multivariado, para aquellas personas que consumen más de una vez por día la gaseosa es 1.8 veces, en comparación a aquellos que consumen menos de uno por mes o los que consumen 1 o 4 por mes. Si tú empiezas a consumir 2 a 6 veces por semana bebidas gaseosas, tu riesgo se incrementa a 1.49. Pero si es más, es diario o más de una vez por día, el riesgo se incrementa a 1.8, ¿no? Con todo tipo de bebidas gaseosas. Ahora, bebidas azucaradas tipo cola, el riesgo también se incrementa de forma significativa a partir del consumo de 2 a 6 veces por semana o incluso es mayor cuando el consumo es diario. Si tú consumes una vez por semana o no consumes, tu riesgo no se incrementa. Y ¿qué pasa de los frugos? Aquellos frugos que algunos dicen que son saludables. Fíjense, el frugo incluso tiene mayor riesgo para hacer diabetes si es que lo consumes a diario. 2 veces mayor incremento de riesgo si es que lo consumes diario. No tiene diferencias significativas si lo consumes una vez por semana o 2 a 6 veces por semana. Si lo consumes más de una vez por día, sí tiene incremento de riesgo de diabetes. En una revisión sistemática, el consumo de tabaco y el riesgo de diabetes también ha demostrado que en este metaanálisis, por ejemplo, que se ha publicado en la revista JAMA en el 2007, el incremento del consumo de tabaco incrementa 1.44 veces el riesgo de diabetes, ¿no?
Eh, Otros factores de riesgo están, por ejemplo, el antecedente familiar de diabetes, aquellos relacionados a la persona, la hiperglicemia anterior, la presencia de síndrome metabólico, la presencia de sobrepeso, obesidad abdominal, la etnia, la edad, la dislipidemia y la hipertensión. Vamos a ir viendo uno por uno estos factores y podemos ver, por ejemplo, el riesgo de historia familiar. Todos es conocido que si tienes un familiar directo con diabetes, tu riesgo se incrementa. Y si tú tienes un familiar, dos familiares directos, mamá y papá, tus riesgos también se incrementan. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, eh, quieres evaluar la transmisión parental de diabetes tipo 2 y eso se evalúa en el estudio Framingham, este estudio publicado en el 2000 encuentra que, por ejemplo, para tener diabetes tipo 2, si tu mamá tiene diabetes, tú tienes un riesgo de 3.4 veces más de ser diabetes. Si tu papá es diabético, tienes un riesgo de 3.5 más de ser diabetes. Si tú vas a ser prediabetes, tienes entre 2.5 a 3 veces más de hacer diabetes si la mamá es diabética. Y si el papá es diabético, tienes entre 1.4 a 1.8 mayor riesgo de hacer diabetes. Ahora, si el papá y la mamá tienen diabetes, entonces significa que tú tienes 6 veces más riesgo de hacer diabetes. Entonces, con la mamá el riesgo se multiplica en 3, con el papá en 3, y si ambos son diabéticos, tiene 6 veces más riesgo de hacer diabetes. ¿Cómo va con el sobrepeso, con la hipertensión o los componentes del síndrome metabólico, ¿no? Entonces uno puede ver con diferentes estudios, se ha visto que el síndrome metabólico es un predictor de diabetes y tiene implicancias en su interpretación. Entonces acá, por ejemplo, se ha encontrado que el usar el criterio del síndrome metabólico puede tener un incremento, seguimiento a 4 años, puede tener ORs para diferentes componentes, ¿no? Si tienes 3 componentes del síndrome metabólico, tu riesgo relativo o el hazard ratio se incrementa hasta 7. Si tienes 4 componentes del síndrome metabólico, tu riesgo se incrementa 24 veces. Otros estudios, como el estudio del seguimiento de Framingham, en el síndrome metabólico, tu riesgo se incrementa 11 veces. El estudio del proyecto Beijing, que evalúa a 500 pacientes, un, un riesgo que va de 2.3 veces, ¿no? Igual el estudio de Hong Kong, el estudio cardiovascular, el estudio cohortes, evalúa que tienes 4.1 más veces de hacer diabetes si es que tienes síndrome metabólico. Los pacientes con síndrome metabólico, o qué componente del síndrome metabólico podría estar más asociado a diabetes. Por ejemplo, si tienes síndrome metabólico, la incidencia de diabetes es 4.4 veces. El IMC mayor de 30 te incrementa 2.5 el riesgo de diabetes. Los triglicéridos elevados te incrementa el riesgo en 2.1 veces. El HDL bajo en 2.09 veces. La glucosa elevada, y tener la presencia de glucosa elevada es el indicador más alto de los componentes del síndrome metabólico para predecir diabetes. Porque tener la glucosa elevada te da 18 veces más riesgo de diabetes. El tener la presión arterial alta te duplica el riesgo a 2.4, ¿no? Entonces, hay otros estudios, este es el estudio PROSPER, pero el estudio también el RCHC, que evalúa la incidencia de diabetes. Puede ver que los que tienen síndrome metabólico tienen 7.4 veces más para hacer diabetes. La cintura, más de 102, incrementa el riesgo 3.8, triglicéridos elevados 2.5, HDL 3.4, glucosa elevada 5.9 y presión arterial 3.6. Entonces, todos los componentes del síndrome metabólico te incrementan, te pronostican mayor riesgo de diabetes. Y la sumatoria del síndrome metabólico también te da mayor riesgo de diabetes. Y la glucosa elevada en ayunas es uno de los principales predictores de diabetes a un seguimiento entre 3 a 5 años.
¿Qué factores de riesgo relacionados a la persona hay? Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, si una persona tiene insuficiencia cardíaca, infarto miocardio, tiene mayor riesgo. Las mujeres que tienen antecedentes de diabetes gestacional tienen mayor riesgo. Los antecedentes que tienen hijos macrosómicos también tienen mayor riesgo. El antecedente de bajo peso al nacer y o prematuridad también. Este es un estudio que evalúa cómo es que se desarrolla diabetes de acuerdo la clasificación de la insuficiencia cardíaca congestiva. Fíjense, los que tienen una insuficiencia cardíaca grado 1 versus el que tiene una insuficiencia cardíaca clase 3, los que tienen mayor severidad de la insuficiencia cardíaca tienen mayor prevalencia de hacer diabetes tipo 2, ¿no? Ellos pueden llegar al 20% versus el que tiene uno, está alrededor del 15%. Este es un estudio publicado en The American Journal of Medicine del 2003, en el cual demuestra que aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que tienen mayor severidad de insuficiencia cardíaca tienen mayor chance de hacer diabetes. ¿Qué pasa con el embarazo? Lo que se ha encontrado con el embarazo es que la progresión a diabetes en mujeres con historia conocida de diabetes gestacional, en este metaanálisis, se encuentra que de acuerdo a la etnicidad, por ejemplo, los que han tenido en un seguimiento de 7 años, que han tenido diabetes gestacional, tienen un riesgo de diabetes de 9.9 veces en comparación a 0,6. También lo que se ha encontrado en etnicidad no blanca es que en las que tienen diabetes gestacional, 15% hacen diabetes versus 2% de las mujeres que no mucha diabetes gestacional. El seguimiento a 5 años, lo que se ha encontrado es que a 5 años, entre 1 y 5 años, el 9% hace diabetes versus 1% en los controles. A un seguimiento entre 5 y 10 años, 12% hace diabetes versus 0,6%. Y a más de 10 años, el 16% hace diabetes en las que tienen antecedentes de diabetes gestacional versus aquellas controles que solamente tienen 1,9 de arriba, ¿no? Entonces, es determinante cómo dependiendo de la raza no blanca y dependiendo del mayor tiempo de que ha pasado el embarazo, a aquellas mujeres que tienen menos de 5 años de seguimiento, tienen más o menos entre el 9 y 10% de chance de hacer diabetes, y las que tienen más de 10 años de seguimiento, el 16% de ellas ya hacen diabetes, que aquellas mujeres que han tenido diabetes gestacional. Otros factores de riesgo está, por ejemplo, el grado de instrucción. Se ha encontrado que aquellas mujeres que tienen, o hombres que tienen bajo nivel educativo, pues, pueden tener mayor nivel de diabetes. También se ha encontrado que la acantosis nigricans y los acrocordones están asociados a la prevalencia de resistencia a la insulina y diabetes, el síndrome ovario poliquístico, otras condiciones clínicas como estetosis hepática, síndrome del sueño y hiperglicemia también están asociados a diabetes, ¿no? En lo que se refiere a acantosis nigricans, esta es una hiperpigmentación que se da en el dorso del cuello, se da en jóvenes principalmente o también en niños, que puede ser leve, donde solo se hiperpigmenta la parte posterior, o puede ser ya moderada, severa, si es que la hiperpigmentación es marcada y llega a los costados, incluso la cara anterior. Bueno, en una evaluación que hicimos a 800 pacientes en el Hospital Loaiza, encontramos que cerca del 30% de los pacientes con prediabetes tienen acantosis y cerca del 50% de los pacientes con diabetes al reciente diagnóstico tienen acantosis. Entonces, la acantosis nigricans está asociado a la presencia de prediabetes y diabetes. También hay una tendencia por grupos de edad de cómo se está dando la diabetes. Fíjense, la diabetes en el grupo de 20 a 44 años, el porcentaje de prevalencia de diabetes es 5%. Entre el 45 y 64 años, la prevalencia es 17%. Y los mayores de 65 años, el 33%. Entonces, si uno hace qué porcentaje están haciendo el diagnóstico de diabetes, uno puede ver que en los jóvenes es 2%, de 45 a 64 años 11%, y mayores de 65 años 21%. La prevalencia de diabetes es similar entre hombres y mujeres, cerca de entre 8 y 9%. Es similar también en
en diferentes poblaciones, es diferente en diferentes poblaciones. Por ejemplo, en población blanca es 7%, en los negros es 14%, en los asiáticos 10%, en hispanos es 12% y en mexicanos 14%. Y algo parecido aparece en prediabetes, ¿no? Si queremos ver la tendencia por grupos, por edad, por nivel educativo, entonces uno puede ver cómo va la tendencia desde el año 1988 hasta el 2012. Por edad hay una tendencia siempre creciente, ya sea en hombres y en mujeres también hay un incremento, dependiendo en todas las razas hay un incremento, hay una tendencia a incrementarse y siempre hay una mayor tendencia en los mexicanos, también en la población negra. De acuerdo al nivel educativo, lo que se ha encontrado en los que han tenido diabetes, están teniendo los que tienen menos, los que no han ingresado a la secundaria, tienen una prevalencia 14%, los que están graduados del colegio 9%, y los que han pasado a la universidad tienen una prevalencia 6,4%. Y estas prevalencias se van incrementando más hasta el 2012, donde los que tienen un nivel educativo menor tienen 18% de diabetes, 15% de los que están en secundaria y los que han pasado a la universidad tienen una prevalencia de 9,5, ¿no? En lo que es nivel de pobreza, desde 1988 al 2012, siempre hay una mayor proporción de diabetes en la población que es más pobre, ¿no? 17% en los que tienen una mediana pobreza, 11%, versus los que tienen un mayor nivel socioeconómico, que es 8%. ¿Qué pasa en relación al ovario poliquístico y diabetes? Lo que se ha encontrado es que en grupos de, de riesgo, en los que tienen síndrome de ovario poliquístico, el riesgo se incrementa en 2 puntos para ser diabético, ¿no? En estudios retrospectivos también se ha encontrado un riesgo de 3, este, eh, eh, 3,2 veces más riesgo. En total, en los estudios retrospectivos y retrospectivos, el riesgo global es 3 para incremento de diabetes en aquellas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Entonces, mujeres con, mujeres con oligomenorrea, hiperandrogenismo clínico bioquímico tienen una mayor chance de ser diabetes, hasta entre 2,5 a 3 veces más. Bueno, lo que es la fisiopatología, ¿qué alteraciones se han encontrado en la prediabetes? En la intolerancia a la glucosa, la prediabetes, se han determinado que empiezan las complicaciones macrovasculares, la disfunción endotelial, y lo que se ha encontrado es que 5 años antes de que aparezca la diabetes hay una elevación de la glucosa postprandial. Entonces, yo puedo detectar en los pacientes prediabéticos evaluando la glucosa postprandial. Por otro lado, encuentro valores de insulina elevados en pacientes en riesgo de diabetes o prediabetes. Y lo que también encuentro es insulina elevada. Entonces, en aquellos pacientes prediabéticos, lo que debo aplicar es una prueba de tolerancia a la glucosa. Lo que voy a encontrar es glucosa postprandial elevada, insulina elevada y resistencia a la insulina. Entonces, eso tiene mucho que ver con los cambios que se dan en resistencia a la insulina. Uno ve la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial, la resistencia a la insulina y los niveles de insulina. Entonces, entre 10 años antes de que aparezca la diabetes, aparece la resistencia a la insulina, los valores de insulina ya a 5 años antes de la aparición de la diabetes, ya se van incrementando de manera significativa. También hay estudios que han hablado cómo es que la glucosa en ayunas y la glucosa postprandial se comportan antes de la aparición de la diabetes. Fíjense, la elevación en no diabéticos y diabéticos, es la glucosa en ayunas, cómo se va incrementando y cuando este, eh, la glucosa está más o menos 126, 130, se incrementa la glucosa en ayunas. Y antes de que aparezca esto más o menos, esta elevación de la glucosa en ayunas se puede dar en un par de años. En cambio, la glucosa postprandial se puede elevar
aún hasta unos 5 años antes, ya en el momento del diagnóstico ya está muy elevado. Muy bien, ¿cómo es el cuadro clínico de la prediabetes? Lo que se ha encontrado, los reportes, es que en promedio son pacientes que tienen 45 años, son sedentarios, son hijos de diabéticos, tienen sobrepeso, obesidad, son hipertensos, tienen un mal patrón de alimentación y tienen presencia de 14. ¿Cómo podemos buscarlos? Bueno, lo que tenemos que hacer es que tener una persona con sospecha de diabetes o referido o no referido, y también tenemos que buscar de forma activa personas con factores de riesgo. Tenemos que buscar pacientes mayores de 40 años, hijos de diabéticos, hipertensos, obesos, con sobrepeso, sedentarios, que no hacen ejercicio. Entonces, tengo que ver si, evaluar si presenta unos síntomas de diabetes. Si presenta síntomas, le hago una glucosa en vena. Si al azar es más de 200, me puede estar pensando que tenga este, diabetes. Entonces, le hago una prueba de glucosa en ayunas en sangre venosa. Otra forma de evaluar el riesgo de diabetes es utilizando test de riesgo. El test más utilizado en nuestro medio es el test del Fine Risk, que evalúa 8 variables: la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, la actividad física, el consumo de verduras y frutas, la presencia de hipertensión, la glucosa elevada y si hay presencia de familia con diabetes. Entonces, todo eso da un puntaje y de acuerdo a los puntajes yo puedo clasificar. También puedo utilizar aplicativos como es el Diabetes Risk, que simplemente lo instalo y ya va a tener las variables en, la, en el aplicativo, y poco a poco, dependiendo de lo que voy calculando, me va a salir el test. Lo que sí he encontrado es que en población peruana, y esto lo hemos visto en una población de 305 pacientes en los que se evaluaba el puntaje mayor de 2 en el Fine Risk, se encontramos, por ejemplo, que los que, los que no tenían un puntaje mayor de 12 y tenían diabetes, y aplicando un test de sensibilidad y especificidad, el test con un puntaje mayor de 12 te detectaba el 81%, con un valor predictivo del 52% y una especificidad del 50%. Entonces, el test funciona con una sensibilidad del 81%, con un puntaje mayor o en la 12. Entonces, otra forma de evaluar a los pacientes es que yo tengo a mis pacientes, puede ser que sean muy activos, semiactivos o sedentarios, aplico el test de Fine Risk, y aquellos que tienen menos de 7 puntos son pacientes delegados, con edad menor de 40 años, que hacen actividad física, no tienen factores de riesgo. Entonces, no hay mayor problema, los debo evaluar en 3 años. Pero sin embargo, voy a tener pacientes que tienen un puntaje entre 7 y 14, y ya son pacientes más o menos sedentarios, mayores de 40 años, tienen familiares con diabetes, pueden tener presión alta, y estos pacientes tienen un riesgo leve moderado, y ellos les tengo que hacer intervenciones con estilos de vida y manejar los factores de riesgo cardiovascular de forma personalizada y en educación en grupos pequeños y grandes. Y aquellos pacientes que tienen más de 15 puntos, tienen riesgo alto, a ellos debo hacerles una glucosa en algunas. Si está normal, igual intervengo con cambios de estilos de vida, y si es anormal, le aplico un test de tolerancia a la glucosa. Si es diabetes, lo trato como diabético, y si es normal o tiene prediabetes, hago intervenciones de cambios de estilo de vida y manejo de riesgo cardiovascular. Entonces, si yo tengo un puntaje mayor de 15, es de alto riesgo. Si tengo un moderado riesgo, es 12 puntos, ¿no? Hay, hay también parar las orejas y detectar los pasos. Entonces, ya hemos visto los diagnósticos. Puedo, puedo probar mi glucosa en ayunas, puedo evaluar mi tolerancia a la glucosa, mi hemoglobina glicosilada, para poder diagnosticar a mi paciente. Entonces, ¿cómo es que voy a reconocer fácilmente un paciente en riesgo? Entonces, para ello tengo que aceptar el reto, porque estos pacientes generalmente son asintomáticos y pueden tener complicaciones micro-macrovasculares por muchos años y no lo hemos detectado. Un punto de entrada es el sobrepeso, la obesidad, particularmente abdominal. Lo que tenemos que evaluar es ver su evaluación antropométrica. En la evaluación antropométrica tengo que tener bien el peso, la talla, la cintura, el perímetro de cuello también es de mucha utilidad.
y también la presencia de acantosis. Entonces, obesidad, acantosis, perímetro abdominal, presión arterial, nos van a permitir determinar qué pacientes tienen. ¿Cómo hago la prevención de la diabetes? La prevención de la diabetes, ya ha habido muchos estudios. Este es el primer estudio de prevención que se hizo en el mundo, antes que el DPP. Se llama el estudio de prevención de diabetes Dakin, el estudio chino. Y ya hacen una intervención a 6 años, donde la intervención con estilos de vida permite la reducción significativa de la presencia de diabetes. Pero lo que hace el DAKIN, lo que hace muy interesante, que solo publicaron en el Lancet en 2018, es que hacen un seguimiento a 20 años de los pacientes que participaron en el DAKIN, en los que están en el grupo, aquellos del grupo intervención, y versus aquellos pacientes del grupo control. Lo que demostraron es que si es que participaran en el grupo de intervención, tenían una reducción importante, hasta el 25% de hacer diabetes mellitus tipo 2. Pero en el grupo no intervenido se encontró que hasta el 95% de los pacientes, de los participantes, hacían diabetes tipo 2. Eh, Se evaluó el riesgo, la mortalidad cardiovascular en un seguimiento a 20 años, y lo que se encontró a 20 años fue un riesgo de 0,96, y en un seguimiento a 14 años se encontró un riesgo de 0,9. No, no hubo incremento del riesgo en el grupo de diabetes o en el grupo. El DPP es un estudio que, que se diseñó para prevenir la diabetes en 3.234 pacientes con glucosa elevada en ayunas y prediabetes sin diabetes. El grupo está destinado a dieta, actividad física, el estilo de vida y metformina versus el placebo. Un seguimiento a 4,5 años. Y lo que se encontró que el estilo de vida bajaba la diabetes en 58%, metformina 31% versus el placebo, que más o menos tenía una prevalencia de 40% versus metformina 30% y el estilo de vida 20%. Es un estudio publicado en New England en el año 2002, y demostraba cómo los cambios de estilo de vida, por ejemplo, el tener una alimentación saludable, que tenga consumo de verduras, frutas, bajo consumo de carnes rojas, poca sal, no cigarro, no bebidas gaseosas, no jugos, con una actividad física que sea de 30 minutos cada día, disminuía el riesgo de diabetes, versus el consumo de metformina de 250 miligramos 2 veces por día, versus el placebo, que era, no había una intervención. Entonces, el estilo de vida era más efectivo que metformina, y cuando se hizo el seguimiento a 10 años, se encontró que aquellos que estaban en el estilo de vida, su incidencia de diabetes era menor que aquellos también que usaban metformina versus aquellos que han usado placebo. Entonces, en un seguimiento a 10 años, la incidencia de diabetes en el grupo de pérdida de peso es mayor que en el grupo de metformina, el cual también tiene una incidencia menor que en el grupo placebo, ¿no? Entonces, el impacto en la prevención de diabetes de intervenirlo 3, 4 años permanece con el tiempo, ¿no? Hay una incidencia acumulada, que permanece incluso entre 10 a 20 años, como lo demostró el estudio de aquí, ¿no? Y seguramente este estudio lo publicaron en el 2009, probablemente están haciendo un seguimiento a 20 años para evaluar también mortalidad, ¿no? Espero que en el futuro tengamos. Otros estudios que han evaluado la prevención, por ejemplo, es el estudio de acarbosa, que lo evaluó en 1.429 pacientes con intolerancia a la glucosa, un seguimiento de 3,3 años, y se encuentra que el grupo acarbosa tiene menor frecuencia de diabetes, prevalencia de diabetes, que el grupo placebo. Hay una reducción de diabetes en el 25%. Ahora, cuando se hace una evaluación de que el paciente esté libre de enfermedad cardiovascular, eh, en este grupo de prevención, se encuentra que
acarbosa tiene un efecto en la probabilidad de estar sin enfermedad cardiovascular, carbosa versus el placebo. O sea, el tratamiento de prevención en diabetes no solamente previene diabetes, sino previene enfermedad cardiovascular. Entonces, el desarrollo de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, este, todo evento cardiovascular en un endpoint compuesto está a favor de carbosa. Y el que también definitivamente está a favor de carbosa es el infarto miocardio. No hay diferencias en angina, revascularización, insuficiencia cardíaca, stroke o enfermedad vascular periférica. En infarto de miocardio sí hay diferencia a favor de carbosa. ¿Qué fármacos se utilizan para reducir la diabetes? Principalmente metformina reduce la incidencia de diabetes en un 30% en el grupo de intervención, esto se demostró en el grupo de estudio del DPP, y acarbosa también reduce el riesgo de progresión a diabetes en 25% en el estudio Stop Diabetes, ¿no? ¿Qué recomendaciones podríamos tener entonces de estos estudios? Que se debe implementar un programa estructurado de modificación de estilos de vida que incluya una pérdida de peso moderada, más o menos 10%, y actividad física, 30 minutos por día, para reducir el riesgo de diabetes en personas con prediabetes o aquellas que tengan glicosidad entre los 6 y 7. La otra recomendación es que en individuos con prediabetes se debe iniciar terapia con metformina para reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Estilo de vida y metformina son las dos recomendaciones que tenemos para reducir el riesgo de diabetes. Finalmente, concluyo que la prediabetes es una condición que precede a la diabetes, se manifiesta por elevaciones en la glucosa postprandial a la hora, a las 2 horas y alteraciones en los valores de hemoglobina y glucosidad. Según el estudio el Perú-DIAP, la prevalencia de prediabetes en el Perú de glucosa elevada en ayunas es 24%. El cuadro clínico se caracteriza por elevaciones en el peso, hipertensión, sedentarismo, hiperglicemia en ayunas, un patrón de alimentación inadecuado, sedentarismo y apantocismo. La mejor forma de prevenir la diabetes es a través de estilos de vida y o utilización de metformina. Y lo más importante es que la prevención de la diabetes, si intervenimos a los prediabéticos, tiene un impacto no solo a 10, sino a 20 años para que ese efecto de prevención de la diabetes continúe. Muy bien, espero que este haya sido claro. Si tienen alguna duda, acá tienen mi correo electrónico. Gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad.